Libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. Quiero dejarles un fundamento de la palabra. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Está listo? Ok. Dice su palabra, honrando al Señor de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos, ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta tarde, Señor, y toma control, Dios, de este ambiente. Señor, si la lluvia va a caer, que provoque milagros. Que la lluvia va a caer, Señor, que provoque un tiempo de gloria, Señor. Pero también sabemos que tú tienes el poder para que las nubes también se muevan. En el nombre de Jesús. Y hoy confiamos y creemos en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, alguien aplauda al Señor, por favor. ¿Alguien está acá? Ok, escuche esto. Quiero dejarles un fundamento en esta noche. Y me llama la atención la palabra, pues la Biblia enseña en el versículo que leímos. Y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay algo que me llama la atención en la palabra. Pues el problema de esta generación es que esta es la generación que más palabra profética tiene. Esta es la generación que más palabra profética carga. Pero al mismo tiempo, esta es la generación más desleal que se ha levantado. ¿Están algunos vivos por allá atrás? Se lo voy a repetir. Esta es la generación que más palabra profética ha recibido. Pero al mismo tiempo es la generación más desleal que se ha levantado. ¿Sí está bien? Y me llama la atención todo esto, pues la Biblia enseña que llega el momento donde la Biblia dice: ¿cómo van a predicar si no fueren enviados? Usted tiene que saber que hay tres tipos de llamados. Número uno, el llamado se recibe por revelación. Diga conmigo: revelación. Póngale ganas, diga conmigo: revelación. El llamado se recibe por revelación. Por eso cuando el profeta Amós, la Biblia dice que Dios le llamó, Dios le habló y le dijo: ven y vas a ir a profetizar. Sin embargo, el llamado que viene por revelación es el que usted y yo muchas veces ya conocemos. Ya sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso es que mucha gente hoy en día, unos se ven danzando, otros se ven profetizando, otros se ven ganando almas como evangelistas, otros se ven como pastores. Pero el número dos, el llamado también se recibe, pues escuche esto, por confirmación. Diga conmigo: confirmación. Entonces, cuando viene el llamado por confirmación, es cuando tú te recibes a través de alguien, pastor, predicador, profeta, o como se le llame, cualquier persona, una señal que usted reciba, y usted recibe la confirmación a donde usted se ve. Pero número tres, la Biblia enseña, y también viene el llamado, diga conmigo, por aprobación. Voltea a ver al vecino, dile: por aprobación. Y es que me llama la atención, porque el problema de estos días y el problema de estas generaciones es que siempre tratamos
para poder deslindarnos de nuestras responsabilidades, siempre le echamos la culpa a alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted no ve la palabra cumplida, entonces lo primero que dice: fue el profeta, fue el diablo, fue el proceso. Le tengo noticias, toca al vecino, dile: hay una aprobación que necesitábamos. ¿Cuál es esa aprobación? Me llama la atención, pues la Biblia enseña que llega el momento donde el profeta Samuel está llorando. El Señor le habla a Samuel y le dice: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Me llama la atención, porque qué tan fácil era para el Señor decirle a Samuel: ve y úngeme a David. Pero Dios es un Dios de principios que no viola sus propios principios, porque antes de levantar a alguien de la casa, primero lo tiene que saber su padre espiritual. Antes de levantar a alguien de la casa, primero lo tiene que saber su pastor. Voltea a ver al vecino, dile: te tengo noticia. Dile: no me digas que Dios ya te está usando y en tu casa no te conocen. No me digas que Dios ya te está usando y en tu casa nadie sabe. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que usted tiene que saber que mucha gente, por falta de madurez, por falta de formación, lo primero que dice: me soltaron la palabra. La palabra me confirmó el llamado. Y entonces viene el peso de la responsabilidad de la palabra. Porque la palabra no solamente te va a emocionar, la palabra también te va a confrontar. Y entonces usted se da cuenta que llega el momento donde el profeta te viene a activar. Toca al vecino, dile: el profeta te activa, pero tu padre te envía. ¿Por qué? Porque la gente dice: el profeta me soltó la palabra y me dijo que soy el próximo pastor, y me dijo que soy el próximo evangelista, y me dijo que soy el próximo profeta. Y el problema es que salen de la casa, pero se van como gente rebelde y dividen iglesia. Se me fue medio congreso, se fue ya. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos iglesias emocionadas pero sin formación. Toca al vecino, dile: el reino no avanza con emoción, el reino avanza cuando hay formación. Se me fueron muchos ya. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento donde el profeta viene y te visita un día, te visita 2, te visita 3 o una semana. Pero después de la semana el profeta se va. Pero pregúnteme quién está con usted. Pregúnteme quién. Voltea a ver al vecino, dile: tu pastor, tu padre espiritual. Por eso el profeta se suelta una palabra, pero el que la persona responsable que va a probar el llamado y que va a probar la confirmación de la palabra es el que te conoce, es el que sabe si te congregas o no te congregas, es el que conoce tus procesos, es el que sabe si ofrenda o no ofrenda, si diezmas o no diezmas, si estás comprometido o no estás comprometido. Toca al vecino, dile: conociendo las líneas proféticas. Sí, porque todo el mundo quiere la parte donde te profetiza, pero nadie quiere esta parte. A su nombre. Toca al vecino, dile: por eso hay gente rebelde. Hay gente que no acepta la formación, no acepta la parte donde te van a formar. Y entonces lo primero que pasa, apóstol, es que la gente viene al profeta, le suelta la palabra. A los 2 o 3 días se va a abrir una iglesia porque el profeta le profetizó, pero el pastor conoce su estilo de vida. Tranquilo, no se ponga serio. Ahorita cambia el mensaje. ¿Estamos de acá? Entonces usted tiene que saber que la Biblia dice que son muchos los llamados,
pero pocos los escogidos. Toca al vecino, dile: muchos llamados, pocos escogidos. La diferencia entre el llamado y el escogido es que el llamado tiene opciones. El llamado decide si viene o no viene. El llamado decide si lo hace o no lo hace. Pero toca al vecino, dile: el escogido no. El escogido no tiene opciones. El escogido sí o sí Dios lo va a levantar. Y yo no sé a quién le vengo a hablar en esta tarde, pero yo sé que hay muchos llamados, pero también sé que hay mucha gente que Dios ya le puso la mirada encima y son los próximos que Él va a levantar para gloria de su nombre. Alguien dice amén a esa palabra. Voltea a ver al vecino, dile: tienes cara de ungido. No, pero dígaselo en serio, dile: tienes cara de ungido. ¿Estamos de acá? ¿Estamos de aquí? Ahora escuche esto. Me llama la atención. Pues la Biblia enseña que llega un momento en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 4. Habla acerca de la formación de los hijos de los profetas. Diga conmigo: formación. Póngale ganas, diga conmigo: formación. Habla acerca de la formación de los hijos de los profetas. Y me llama la atención porque se acercan los hijos de los profetas donde está el profeta Eliseo. Y ellos van y le dicen: te rogamos que salgamos de este lugar porque ya nos queda pequeño, nos es estrecho. Entonces dijeron: vamos a tomar cada uno una viga y nos vamos a extender. Sin embargo, cada uno de los que estaban ahí pertenecían a ese escuadrón de formación del profeta Eliseo. Toca al vecino, dile: el problema de la generación de hoy en día es que estamos haciendo las cosas al revés. Primero queremos el título y después la formación, porque el título te genera aplauso, el título te genera beneficio, pero la formación te va a quebrantar. Claro. ¿Hay algún médico aquí? ¿Usted es médico? ¿Algún médico? ¿Hay algún médico, doctor, cirujano, algo parecido? No. Vamos a suponer que usted es médico. Listo. Y vamos a suponer que David apenas se inscribió en la carrera de medicina. ¿Por quién se deja usted abrir la panza? ¿Por el que ya sabe o por el que apenas se inscribió? Voltea a ver al vecino, dile: por el que ya sabe. Y ese es el problema, que hoy en día queremos lo que está de moda. Hoy en día queremos lo que está sonando. Hoy en día queremos la gente y aceptamos todo. Toca al vecino, dile: sin conocer el proceso de la formación. Porque si algo va a dar veracidad de quién tú eres, es el proceso que tú hayas pasado. A su nombre. Claro. Yo puedo decir secularmente: soy ingeniero en sistemas computacionales. Me lo avalan 5 años de carrera. Me lo avalan 6 meses de titulación ahí en complejos petroquímicos. Me lo avalan 5 años de formación, para que al final yo saque el título y diga: yo sé quién soy. Pero toca al vecino, dile: el problema de la gente de hoy en día es que solamente estamos profetizando sin saber quiénes somos todavía. Santo Dios. Se quedó serio media iglesia. Usted viene a un congreso donde conoce la línea profética. A eso venimos, ¿no? Toca al vecino y dile: vamos a conocerlo en la formación. A su nombre. A su nombre. Vamos, si se lo va a dar, déselo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia está emocionada, pero no está formada. Y se nos olvida
que una palabra tiene el poder para enfocar como para desenfocar, no a una persona, sino a toda una generación. Y muchas veces llegamos al momento donde solamente profetizamos por la emoción y para que la gente quede eufórica. Toca al vecino, dile, eso no sirve. Vámonos acá. Escuche esto. ¿Por qué? Apóstol, porque por eso se divide en iglesia. Porque la gente quiere la gloria, quiere la unción, pero no quiere la formación. Diga conmigo, quiere gloria, quiere milagros, queremos unción, pero no queremos formación. Escuche, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Dice: y Elcana se volvió a su casa. ¿A dónde? A Ramá. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Diga conmigo, el niño. Póngale ganas, diga conmigo, el niño. ¿De quién está hablando? Toca al vecino de Samuel. Pero no lo dice el profeta niño. Dice él. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. ¿Quién? Elí. El tipo necesitaba a alguien que lo estuviera supervisando. Necesitaba a alguien que lo estuviera viendo cómo lo hacía, cómo lo hace. Sin embargo, usted tiene que saber que en esa etapa de niño espiritual, muchos de los que estamos aquí también lo hemos pasado. Toca al vecino y dile, tienes cara de niño. Ahora pregúnteme, ¿quién es un niño? ¿Alguien tiene niños pequeños? ¿Sí? ¿Qué hacen los niños pequeños? Hacen berrinche. ¿Qué más? Piden, solamente piden. Ni siquiera saben si hay o no hay. ¿Qué hacen los niños pequeños? Son traviesos. Quieren experimentar de todo. Los niños, mire, la etapa más peligrosa de un niño es cuando empieza a caminar. ¿Sabes por qué? Porque el niño, como empieza a caminar, empieza a experimentar, y lo primero que ve es lo primero que agarra, y lo agarra y todo se lo quiere meter a la boca. Toca al vecino, dile, te tengo noticia. Dile, tienes cara de niño espiritual. El problema de esa generación es que todo lo que ven y todo lo que oyen lo quieren hacer. Se fueron todos. Sí. Todo lo que vemos y todo lo que oímos, eso lo queremos hacer. Si vemos que Jerkin está cantando y se dejó esos caireles tan bonitos que tiene, al rato todo el mundo lo quiere tener igual. Todo el mundo quiere hacerlo. Todo el mundo imita. Toca al vecino, dile. Y entonces imitamos a los demás, pero no tenemos una esencia propia y terminamos siendo la copia de alguien más. El problema es que cuando somos niños nos metemos todo a la boca, y el que tiene que cuidar de nosotros es el Padre espiritual que tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que preferimos ver mejor la prédica de YouTube y no congregarnos en nuestra iglesia. Santo Dios. Preferimos mejor ver la prédica que está de moda, pero ya no nos queremos congregar. Y entonces yo no sé si usted es el que tiene niños, cuando está comiendo algo, lo primero que el papá hace, no, te lo meta, mete el dedo a la boca hasta que se lo saca. ¿Por qué? Porque el papá le dice, eso puede ser peligroso. Pero esa es la etapa de una generación que está iniciando. Y le copiamos el mensaje a medio mundo. Toca al vecino, dile, puedes copiar el mensaje, pero nunca se copia la unción. Se me fueron.
Mire, yo quería predicar el de te soltaron, me quitaron la tu. A su nombre, Voltea a ver al vecino y dile, quita la cara de niño, tranquilo, que esa no es tu etapa, dile. ¿Y qué pasa? El niño quiere todo para él. El niño todo se quiere meter a la boca, porque pensamos que todo es correcto y todo es bueno, porque pensamos que todo es sano. Toca al vecino, dile, no te equivoques. Dile, la mejor comida que vas a recibir va a ser la que te van a dar en casa. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá saben qué edad tiene el niño y saben qué momento le toca papilla y saben qué momento le toca leche, pero también saben qué momento le toca un pedazo de carne bien asado. Toca al vecino, dile, tienes que saber que en casa siempre va a haber la comida que tú necesitas. A su nombre. ¿No está enojado conmigo? ¿Seguro? Ok. Bueno, si se enoja, al rato lo liberamos. Número 2. Escuche esto. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? De Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Toca al vecino, dile, el joven. Ya no es el niño, es el joven. Voltea a ver al vecino y mira lo serio. Dile, te voy a dar el consejo de tu vida. Pero díselo. ¿Lo quieres saber? ¿De verdad lo quieres saber? Voltea a verlo, dile, ya quítate ese pañal que carga. Dile, tienes que saber que no te puedes quedar toda la vida siendo un niño comiendo papillas, que el pastor te esté visitando cada fin de semana. Alguien tiene que crecer en el nombre de Jesús. Alguien está acá todavía. No te puedes quedar toda la vida en la misma condición. El problema de la iglesia de hoy en día es que estamos emocionados, pero no estamos creciendo. A su nombre. Voltea a ver al vecino, dile, quítate el pañal, ya ponte los pantalones bien puestos, dile. Por eso los niños, cualquier cosa que no le dan, lloran. ¿Cierto o no, apóstol? Le dan la paleta, se la quitan. Y así hay gente. Le prestas el púlpito, están contentos. Se lo quitas, llora y se quieren ir. Levante su mano derecha hasta arriba. Abra bien la palma. Llévesela a la frente. Haga este movimiento y diga, ay, me pegó uno ese chaparrito. Estamos acá. Pero algo dice el joven Samuel, diga conmigo, el joven. El tipo no se quedó en la misma condición. Él empezó a crecer. Y cuando empieza a crecer, la Biblia dice que en aquellos días escaseaba la palabra. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que él era el único que lo escuchaba. Él era el único que podía escuchar cuando el Señor le hablaba. Cuando de pronto el Señor le habla y le dice, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel empieza a decir, y va con el sacerdote y le dijo, sacerdote, ¿usted fue el que me habló? No, Señor. Se regresa a su cuarto y de pronto vuelve a escuchar, Samuel, Samuel. Y vuelve a regresar, sacerdote, ¿usted me habló? No, pero yo ya sé quién te habló. Y cuando escuches esa voz, vuelve y tú le vas a responder, habla que tu siervo oye. Voltea a ver al vecino, dile, te tengo noticia. Dile, tienes que saber que Samuel iba con el sacerdote Elí, porque la voz de Dios siempre va a ser muy semejante a la voz de tu padre espiritual. El problema de la gente de hoy en día es que dicen que escuchamos a Dios, pero no escuchan a su pastor.
ver, pastor. Y Dios nos habló. Y tenemos más sueños y más revelaciones que Juan, y más palabras proféticas que cualquiera. Pero cuando el pastor te habla, entonces la gente se enoja y la gente dice: el pastor como que trae algo conmigo. Toca al vecino, dile: te tengo noticia. Tienes que saber que algo tenía Elí que no tenía Samuel. Pregúnteme qué tenía Elí. ¿De verdad lo quieres saber? Pregúnteme qué tenía. Elí tenía la experiencia que Samuel no tenía. Y el hecho de que tú estés recibiendo la revelación y tu apóstol, tu pastor, no tiene la misma revelación que tú, toca al vecino, dile: pero tiene la experiencia que a ti y a mí nos hace falta. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque entramos a la etapa de la juventud. ¿Y cómo se comporta un joven? Toca al vecino, dile: rebelde. El joven no quiere que lo corrijan. ¿Por qué? Porque el joven se mete y viene el papá y le dice: hijo, no hagas eso, yo ya pasé por ahí. Y el joven le dice: ya estás viejo, estás anticuado, no estás a la moda, estamos en otro tiempo. Toca al vecino, dile: ¿y sabes qué es lo que pasa con el muchacho? El muchacho cree que todo lo sabe. Y cuando viene el viejo, viene el padre y lo quiere corregir: no, papá, eso fue en otro tiempo, tú no estás a la moda, estamos en la nueva temporada, en la temporada de la chaviza, y tú ya no estás ahí. Voltea a ver al vecino, dile: parece piedra, pero es maná. Y escuche cómo se comporta un joven. Pregúnteme cómo. Los jóvenes de ahora, lo primero que hacen, pastor, llegando de la escuela, se meten a su cuarto. Salen a comer y se vuelven a meter a su cuarto. Salen que fueron a comprar, regresan y se vuelven a meter a su cuarto. Y estamos metidos en el cuarto todo el bendito día, con el teléfono, con el Nintendo, con el PlayStation. Y cuando mamá te habla, no queremos salir. ¿Por qué? Porque esta es la generación de los jóvenes espirituales a los que no les puede llamar la atención, porque se sienten mejor estando solos. A su nombre. Y entonces no lo puedes corregir, no le puedes llamar la atención, porque dice: me voy de la casa. A nosotros nos enseñaron, no sé acá, pero a mí me enseñaron y me dijeron: cuando tengas tus 18 años, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque se considera que los 18 años es la temporada de la mayoría de edad. Pastor, yo cumplí 17, cumplí 18, cumplí 19, cumplí 20, 21, 22, 23 y yo no salía de la bendita casa de mis padres. Pero ¿sabe qué siempre quise hacer? Un día fui con mi papá y le dije, porque mi papá me corregía, y voy con mi papá y le dije: me voy de la casa cuando cumpla 18. Y mi papá me dijo: adelante. Yo esperaba que me dijera: no te vayas, por favor, hijito de mi vida. No, señor. Me dijo: adelante, ve, enfréntate a la vida. Ya está la realidad. Esta es la realidad. Te vas a enfrentar a eso. Entonces llega el momento donde la gente le pregunta: ¿quién es tu pastor? Y la gente, como no tenemos a alguien a quien nos podamos sujetar, terminamos diciendo: Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero cuando David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, no lo dijo en plan de rebeldía, lo dijo en plan de confianza y provisión. ¿Por qué? Porque David fue pastor. Y él sabía que el trabajo del pastor era cuidar, era proteger, era darle comida, era estar pendiente de ellos. Cuando de pronto él se siente en un momento de conflicto, él dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él estaba ocupando el papel de la oveja, porque sabía que estando dentro de la cobertura del
Señor, nada le iba a hacer falta. Voltea a ver al vecino, dile: no seas rebelde. Como que lo veo muy serio. No sé si me estoy preocupando o me debe dar gozo. ¿Estamos de aquí? Escucha esto, número 3. La Biblia dice, diga conmigo, Samuel creció. Póngale ganas, diga conmigo, Samuel creció. Dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Diga conmigo, Samuel creció. Vamos, chócale la mano al vecino, dile: Samuel creció. Dile: no nos vamos a quedar toda la vida siendo niños. No nos vamos a quedar toda la vida siendo jóvenes espirituales. Dile: tienes que saber que vamos a crecer en el nombre poderoso de Jesús. Porque si algo trae crecimiento es la madurez y la formación. ¿Por qué? Porque la emoción le va a tardar 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 4 días, 1 mes. Pero toca al vecino, dile: la emoción es pasajera, la formación permanece. Por eso es que Samuel empezó a crecer. Necesitamos una iglesia que crezca en conocimiento, en sabiduría, en revelación, en poder. Alguien dice amén a eso. Chócale la mano al vecino, dile: vamos a crecer. Estamos de aquí. Y Samuel creció, diga conmigo, creció. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la Biblia dice que empezó a profetizar. Pregúnteme cuándo. Cuando creció. Creció y empezó a profetizar. Y entonces Samuel empieza a soltar palabras. Y la Biblia dice que todo el pueblo lo empezó a conocer, desde Dan hasta Berseba. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Pregúnteme qué. Que aquel Samuel no necesitó publicidad. Aquel Samuel no necesitó que le hicieran flyer. Aquel Samuel no necesitó que le pusieran una pantalla. No, Señor. Si algo le dio publicidad a Samuel, fue la formación. Porque la formación trajo como resultado esta palabra que trae una evidencia. Voltea a ver al vecino, dile: pero si nunca te dejas formar, nunca vas a crecer. Si nunca te dejas formar, seguirás siendo el mismo que se congrega cada domingo, cada miércoles, pero que no tienes compromiso ni responsabilidades. Escuche, ya estoy terminando. Si ya me mojé yo, también se moja Daniel. ¿Estamos de acá? Toca al vecino, dile: vamos a crecer. Y entonces el profeta Samuel agarró y empezó a profetizar. Toca al vecino, dile: profetiza. Dile: la formación te va a dar el respaldo de la palabra que vas a soltar. Y la Biblia dice que cuando él empezó a profetizar, ninguna de sus palabras cayeron por tierra. Ninguna palabra que él soltó quedó sin cumplimiento. Toca al vecino, dile: te tengo noticia. Dile: la formación va a dar la evidencia de quién tú eres. Por eso la gente hoy quiere título, pero no quiere formación. Porque el título te va a dar beneficio y te va a abrir tantas cosas. Pero cuando viene la formación, entonces se van, entonces corren, entonces ya no tienen tiempo. Le llama la atención y se van de la casa. Los quiere corregir y abandonan llamados.
Porque queremos títulos, pero no queremos que nos formen. Queremos salir en el flyer que diga: yo soy el adorador, yo soy el salmista, yo soy el profeta. Pero toca al vecino, dile, dile tu fruto no dan evidencia de quién tú eres. Porque si alguien te conoce, toca al vecino, dile: es tu pastor, él sabe quién tú eres, no te hagas. Y entonces la gente viene a un congreso que le sueltan una palabra profética, se van emocionados, llegan a su ciudad, llegan a su casa, wow, tremenda palabra. Pero el domingo le llama la atención, entonces la cosa se descompone toda. Pero escuche esto, viene el momento donde Samuel profetiza. Dios no deja caer ninguna de sus palabras por tierra. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que la Biblia dice que la gente conoció que él era fiel profeta de Jehová. Toca al vecino, dile: fiel profeta. Dile, fiel profeta de Jehová. Ahora pregúnteme, ¿cuál es el problema? Pregúnteme, ¿cuál es el problema? Es que muchos son profetas, pero no son fieles. Pero Samuel dio testimonio de que era fiel profeta de Jehová. Y entonces mucha gente somos profetas, pero voltea a ver al vecino y dile: unos cuantos son infieles. Se venden al mejor postor, se venden en la mejor posición. Estoy donde me conviene, llego a donde reciba mejores beneficios. Mire que te quiero mucho, mano. Y entonces nos volvemos profetas al mejor postor. Por eso cuando usted ve que viene Balaam, y Balaam había sido marcado para bendecir a toda una generación, pero se acercó Balac, y Balac le dijo: ve y maldice a aquel pueblo. Y entonces Balaam agarró y dijo: no, Señor, a mí me llamaron para ser de bendición. Pero ¿sabes qué pasó? Que Balac agarró y mandó al mensajero y le dijo: hey, dile que le vamos a dar regalos, le vamos a dar perfume, le vamos a dar especias aromáticas, le vamos a dar oro. Y entonces viene el mensajero y le dijo: dice Balac que te va a dar tantos regalos, dice Balac que te va a dar oro, dice Balac que te va a regalar, mira, lo que tú quieras, un perfume del Dolce Gabbana. Dice Balac que te va a regalar unos tenis Gucci. Y entonces la cosa cambia, porque Balaam entonces dijo: ¿como de qué número son los tenis Gucci? ¿Como de qué número son? ¿Como de qué talla es esa chamarra? ¿Sí me lo va a dar? Y escuche esto, me llama la atención, porque Balaam sabía que él no podía maldecir. Pero ¿sabe qué pasó, brother? Que Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios. Y entonces le dijo a Balac: mira, yo no puedo maldecirlo, porque lo que Dios bendice está bendito, lo que Dios maldice está maldito. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios estableció. Pero, diga conmigo, pero. Entonces cuando viene ese pero, aquel Balaam, el que había sido llamado para bendecir, llegó el momento donde sabía que el pueblo de Israel no se podían meter con mujeres de otra tribu. Y Balaam agarró y le dijo: mira, yo no los puedo maldecir, pero si se mezclan sus hombres con las mujeres de otra tribu, ahí sí cae la maldición. Toca al vecino, dile: no los maldijo, pero les vendió el secreto. Por un beneficio. ¿Estamos acá?
Ya vámonos porque ya vi que 3 están enojados. Tranquilo. Apenas voy a la mitad del tiempo que me dieron. ¿Estamos aquí? Escuche, quiero terminar con esto. Toca al vecino, dile fiel. Dile fiel, profeta de Jehová. Ahora voltea a ver al vecino y le pregúntale, ¿tú quién eres? Dile, ¿eres profeta? Dile, ¿pero eres de los que eres fiel a Dios o de los que eres infiel? Isaías capítulo 49 versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Toca al vecino, dile saeta bruñida. ¿Y qué es una saeta bruñida? Pregúnteme qué es. Es una flecha procesada. Es una flecha formada. Toca al vecino, dile, todo mundo quiere ser flecha, pero nadie quiere ser formado. Y usted tiene que saber que una flecha, una saeta bruñida, es una saeta procesada. Y el proceso es la certificación. Y me llama la atención, escuche, estoy terminando, estoy en los últimos minutos. Y en esa etapa de formación, para poder hacer una flecha, número 1, diga conmigo, se corta la madera. Voltea a ver al vecino, dile, número 2, se lija la madera. Y cuando la madera se lija, se le van a quitar los grumos, todas las asperezas. Voltea a ver al vecino, dile, ahí van a trabajar tu carácter. Ahí vamos a saber quién tú eres. Porque el carácter de la gente no se determina en quién grita más o en quién grita menos. El carácter de la gente, escuche esto, la gente cuando ve a alguien gritando dice, wow, es de carácter fuerte. No, señor, es de carácter débil. El de carácter fuerte es el que se sabe controlar, es el que sabe dominar su lengua, es el que se sabe comportar, es el que tiene madurez. Pero el de carácter débil es aquel que cualquier cosa lo hace correr, se vuelve loco y se le olvida que es cristiano. Estamos acá. Te van a quitar las asperezas. Diga conmigo, aspereza. Mire, ayer me preguntó Dani y me dijo, brother, ¿qué vas a predicar mañana? Le dije, las 3 etapas del profeta. Pregúnteme por qué. Porque no solamente yo quiero profetizar, también quiero que se levante esa generación que profetice, pero que profetice con responsabilidad, que reprofetice con carácter y profetice con madurez. A su nombre. Número 3. Cuando aquella madera le es quitada las asperezas, lo primero que hace quien está haciendo la flecha es que la pone en un nivel para ver si está recta o no, y la mide. Y si está recta, entonces pasa al otro nivel, donde le ponen la punta, la flecha, la daga, el acero, el hueso que antes le ponía. Pero pastor, si esa flecha no estaba recta, entonces no servía. ¿Por qué? Porque el arquero iba allá está el blanco, y el arquero iba a apuntar en el blanco. Pero como la madera está chueca, la madera no iba a ir donde el arquero lo iba a mandar. La madera iba a ir a donde se le pegara la gana, donde el viento lo llevara.
Entonces el arquero lo que hace, mira la flecha, mira la madera. Cuando ve que está recta, entonces lo termina de formar. Cuando la termina de formar, la Biblia dice que lo guarda en la aljaba. Diga conmigo la aljaba. ¿Cuál es la aljaba? La aljaba es el depósito donde se guardaban las flechas. Voltea a ver al vecino, dile, quita la cara de regañado. Que probablemente, dile, tú eres la próxima flecha que Dios va a lanzar de esta casa. Dile, quita la cara de regañado, que probablemente tú eres la próxima flecha que Dios va a lanzar de este lugar. Sí, Señor, estamos acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el arquero lo mete en la aljaba, chócale la mano al vecino. Dile, te tengo buenas noticias. Vamos, díselo. Dile, te tengo buenas noticias. Dile, si estás en la aljaba, dile, te están anunciando que en cualquier momento tú eres el próximo que Dios va a lanzar. Eres el próximo que Dios va a enviar. Eres el próximo que Dios va a usar de la tierra de Chamula. Eres el próximo que Dios va a usar de esta tierra de Chiapas. Alguien dice amén a esa palabra. Levante la mano a los pastores. Usted enviaría a un rebelde que ni se congrega, ni se deja formar, allá que vaya con la responsabilidad suya. ¿Usted enviaría a un rebelde? ¿No? Claro. Sí. Toca al vecino, dile, si no te dejas formar, dile, no te vistas porque a ti no te van a enviar. Santo Cristóbal se quedó asustado. Estamos aquí. Dile al vecino, dile, déjate formar para que Dios te levante, Dios te envíe. Dile, y el día de mañana vas a profetizar y la palabra que sueltes tendrá peso. Y la palabra que sueltes va a ser respaldada. La palabra que sueltes va a traer convicción. La palabra que sueltes va a traer dirección. Ayer terminamos de predicar, la gente gritó, quedamos eufóricos y todo el asunto, pero toca al vecino, dile, ya hoy en día volviste a despertar con el mismo ánimo de la mañana, pero toca al vecino, dile, si te dejas formar, dile, la emoción dejará de ser pasajera y entonces caminarás bajo la convicción, la dirección y la línea profética donde Dios te va a llevar. Yo no sé si le vengo a hablar a la gente correcta, pero alguien se tendrá que levantar para ser lo próximo en ser enviado para gloria y honra del Rey de Reyes, Señor de señores. Vamos, chócale la mano al vecino, dile, eres el próximo. No, con esa gana no fue el próximo. Dile, eres el próximo que Dios va a lanzar de esta tierra. Dile, San Juan Chamula tendrá que saber quién eres. Dile, San Juan Chamula tendrá que saber quién eres. ¿Estamos aquí? ¿Estamos acá? ¿Alguien tiene gozo todavía? Yo quiero que le dé el mejor aplauso al Señor, por favor. Necesitamos profetas con carácter. Un día estaba predicando en un lugar y recuerdo que alguien me empezó a gritar, fluye, profeta, fluye. Tranquilo, yo sé fluir. Yo quiero que ustedes fluyan. Yo sé hacerlo. Yo quiero que ustedes lo hagan. Pero la formación te va a dar el carácter. Y quiero, regáleme unos minutos todavía. Tengo tiempo todavía. ¿Sí? ¿El mismo tiempo que me dijiste? Ok. Escucha esto. ¿Me deja contarle un testimonio? Digo testimonio porque la gente siempre pasa a contar cosas tristes. Escuche.
donde yo crecí, apóstol, yo siempre estuve presente en cada discipulado, en cada momento de oración, en cada reunión. Mire, si yo llegué a faltar a algunas reuniones los domingos, era raro, o era por una urgencia o algo parecido. Pero llegó el momento donde el pastor agarraba y decía: ¿quiénes quieren predicar? Y yo siempre quise predicar. Y el pastor agarraba y decía: ¿quiénes quieren predicar? Y yo siempre levantaba la mano y decía: amén. Y el pastor agarraba entre toda la gente y decía: vas tú. E iba otro. Y en otra ocasión: ¿quiénes quieren predicar? Amén, yo, pastor. No, va otro. Y siempre fue otro. Hasta que llegó un día que el pastor agarró y dijo: ¿quiénes quieren predicar? Y yo, tan decepcionado que estaba porque nunca me escogían, agarré y dije: pues ya, ¿para qué levanto la mano si nunca me eligen? Y entonces me rebelé y dije: no voy a levantar la mano. Total, siempre van a elegir a otro. Cuando de pronto el pastor agarró y dijo: ¿quiénes quieren ir a predicar? Y nadie levantó la mano. Entonces se me prendió un foco. Dije: llegó mi momento. Mi momento ha llegado. Y el pastor agarró y volvió a preguntar: ¿quién quiere ir a predicar? Agarré y levanto la mano. Le dije: amén, pastor, yo estoy listo. Y no me di cuenta que se levantó otro pelado atrás. Y el pastor agarró y dijo: va el de atrás. Usted no tiene idea de cómo se siente uno. Peleas. Estás queriendo alcanzar un lugar. Ese lugar que Dios te prometió tiene rato y te están formando. ¿Y sabes qué hizo el pastor, apóstol? El pastor un día agarró y me dijo, él me decía: Pepe Huicho, él me decía: Pepe Huicho, prepárate, porque el domingo te toca predicar en la iglesia. Y para nosotros predicar en la iglesia, brother, era el más grande honor, predicar un domingo en la iglesia, no cualquiera. Hasta que de pronto el pastor agarró y dijo: va, José Luis. Oiga, me avisó una semana antes. Yo leí la Biblia y hice como 20,000 bosquejos. Yo todo el tiempo me la pasé, toda la semana me la pasé orando y ayunando, porque llegó mi momento. Pero vaya noticia, cuando estoy llegando a la iglesia, el pastor siempre tenía una mesita en la parte de afuera. Estaba esperando a la gente para saludarlo. Y cuando de pronto yo llego, pastor, agarra y me dice: ¿sabes, Pepe Huicho? Sentí de parte de Dios que yo voy a predicar. Ese día me puse la mejor ropa. Ese día me peiné, me puse el mejor perfume. Era mi momento. Solamente agarré y le agaché la cabeza y le dije: está bien, pastor, dele que Dios le use. La cara me cambió, sí me cambió. El semblante se me agachó. Y me metí al servicio. Y estaba la adoración. Y cuando estaba la adoración empecé a levantar las manos: Señor, sí, te adoro. Tú tienes control de todo. Gracias. Gracias por la ilusión que me dio el pastor. Cuando de pronto había un lugar aquí al lado mío, estaba vacío. Estoy ahí y llega otro muchacho. Y lo veo que tiene la cara de soldado mal pagado. Voltea a ver la cara del vecino y la misma cara tenía. Veo que está con mala cara. Me le quedo viendo y le digo: ¿y ahora a ti qué mosco te picó? Nada. ¿Cómo nada? Nada, no me pasó nada. Algo te pasó.
¿Quieres que ore por ti? No, no quiero nada. ¿Qué tiene? El pastor. ¿Qué pasó? ¿Te disciplinó? No. Entonces, la semana pasada me dijo que me preparara, que yo iba a predicar. Y ahorita que yo llegué, que agarró y me dijo que sintió de Dios que va a predicar él. Y entonces me le quedé viendo y le dijo, entonces a ti también. Ya somos dos. Y nos lo dijo la misma fecha. Y yo me empecé a reír y después nos agarraron nada más de rata de laboratorio. Fuimos al experimento del pastor. Cuando el pastor agarra y sube a predicar y empieza a decir, yo hice una prueba y agarré a 3 muchachos. Y le dije, y nosotros dijimos, hay otro, brother, hay otro. Y éramos 3. Y el pastor nos llama a la oficina, a los 3 terminando el servicio. Y ahí vamos los 3. Cuando de pronto el pastor agarró y empieza a decir, y le habla el primero y le dice, tú, Jonathan, cuando yo te dije que ibas a predicar te emocionaste, pero cuando te dije que ya siempre no, tú te enojaste y empezaste a renegar. De pronto le habló el otro y le dijo, mira, tú también, cuando yo te dije que ya no ibas a predicar, te enojaste, saltaste la puerta. Cuando llegó conmigo, me dijo, Pepe Huicho, pasaste con 6, pero pasaste de panzazo, porque agachaste la cabeza. Yo sé que ibas peleando dentro de ti, pero fuiste el que tuviste mejor actitud. Le dije, gracias, pastor. Cuando menos de panzazo, pero pasamos. Y me dijo, ¿saben por qué les dice esto? No sabemos. Y recuerdo que nos dijo, porque lo primero que tiene que ser formado es el carácter. Porque si el carácter que ustedes tienen no es el carácter correcto, entonces no califica para cargar con el peso de la gracia que Dios va a reposar sobre ustedes. Toca al vecino, dile, tienes que tener el carácter correcto. Por eso tienes que saber que la gente no falla por falta de unción, la gente falla por falta de carácter. Cuando me dijo que pasé de panzazo, agarró y me dijo, prepárate que el domingo te toca predicar. Y recuerdo que le dije, ¿esta sí es de verdad o es otro experimento? Pero fui formado. Y duele. Porque a veces pareciera que estás en la banca. Eres el que más sirve. Eres el que siempre está en los servicios. Eres el que más ofrenda. Eres el que siempre está. Y pareciera que nadie te ve. Pareciera que pasas desapercibido. Y pareciera que eres el anónimo. Voltea a ver al vecino, chócale la mano. Dile, te tengo noticia. Dile, se va a romper ese anonimato. Dile, tu formación va a dar la certificación de que eres el próximo que se va a levantar. Alguien dice amén a esa palabra. Yo le vine a hablar a los próximos profetas de esta ciudad, a la generación que se va a levantar para marcar un antes y un después. Alguien dice amén a eso. Chócale la mano al vecino y dile, prepárate. No, con esa gana no se va a preparar. Dile, prepárate. Dile que eres el próximo que Dios va a levantar. Dile, prepárate. Que eres el próximo que Dios va a usar. Estamos acá. Y terminé. Y me llama la atención, porque muchas veces de las etapas que más trabajo nos van a costar es esa, la formación. Diga conmigo, formación. Póngale ganas, diga conmigo, formación. Porque todo el mundo quiere la gloria, quiere el poder,
quiere la unción, quiere profetizar, pero profetizamos sin responsabilidad y sin dirección. Y no nos damos cuenta que somos responsables de direccionar o de desenfocar, no a una persona, a una generación. ¿Alguien está aquí? Ya no está Jerkin. Se fue. Hace un tiempo atrás conocimos a un hombre que alguien llegó y le dijo: tú vas a ser pastor. Me dice el Señor que tú vas a ser pastor. Y le fue mal. Porque agarró y su pastor le dijo: tranquilo, si eres pastor, pero aguanta, te vamos a formar. No, es que ya tengo la palabra. Tranquilo, no te desesperes. No, es que ya tengo la palabra. Después le habló al pastor que invitó al profeta y le dijo: oiga, pastor, ¿usted tiene el número del profeta? Le dijo: sí, ¿por qué? ¿Será que le puedo hacer una pregunta? ¿Qué pregunta? Pregúntale si de verdad Dios le habló, porque a mí me está llevando el diablo. Me está yendo mal. Y muchas veces no nos damos cuenta del peso, de la responsabilidad que carga esa palabra. Estamos aquí. Toca al vecino, dile: tú eres el próximo. Dile, tú eres el próximo que Dios va a enviar. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, déle el mejor aplauso al Rey, por favor. Y si tú eres el próximo que Dios va a enviar, Dios va a enviar a gente que ha sido formada en conocimiento, en carácter, en madurez. Estamos aquí. Voltea al vecino, dile: porque mucha gente profetiza. Dile: pero no tiene conocimiento de la palabra. Me encanta cuando se me queda viendo con cara de serio. Siento que alguien va a pegar una regañada al final. Hola, amigo. Estamos aquí. Yo creo que ahí donde tú estás, levanta tu mano y dile: Señor, permíteme ser formado. Esas son partes de la línea profética que probablemente estaba esperando un mensaje como el de ayer. No, el de hoy está mejor. Porque el de ayer le hizo brincar y le hizo aventar patadas voladoras por todos lados. Pero el de hoy te está formando el carácter y te va a llevar a ver el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. Te va a llevar a ver el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Y yo creo que hoy Dios quiere levantar a una generación violenta, profética, pero que conozca su dirección. Estamos aquí. Estamos acá porque cada uno como pastor va a dar cuenta y responsabilidad, y como profeta igual. Y sobre sus lomos se va a levantar una generación, esa generación que va a traer cambios. ¿Sabe? ¿Me deja contarle un secreto? Cuando yo era niño, yo siempre concursé y siempre fui a concursos de conocimiento. Siempre, bro. Y me traían los mejores lugares, el primer lugar siempre. Era bueno. Pero nunca me olvido de una maestra. Porque esa maestra, yo iba a la escuela, entraba a las 8, salía a 12:30, a la 1, yo me esperaba ahí, mi mamá, parecía que era mi segunda mamá. Ella me llevaba a su casa, mi mamá iba a las 8 de la noche a traerme a su casa porque la maestra se ponía a enseñarme.
¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la maestra no me enseñó el ABCD. La maestra en primaria me puso exámenes psicométricos. Yo siempre he dicho algo: yo no me considero inteligente, pero sí sé razonar. Y eso fue lo que me enseñó ella. Y como ella me enseñó a razonar, nunca se me olvida quién fue ella. Y como nunca se me olvida quién fue ella, yo era un niño y nunca se me olvida. Y nunca se me ha olvidado. Y tiene que saber que sus vidas van a marcar a mucha generación de niños. Su vida va a marcar a mucha generación de niños. Su vida va a marcar a mucha generación de niños. Ahí usted, levante su mano, ahí donde están. Tómale la mano, ¿qué es tuyo? Van a marcar a una generación de niños. Me dice el Señor, hay una generación de niños que va a ser marcada. Tienes que saber que viene el tiempo para la casa. Y el Señor me dice, la casa de los ramos va a empezar a experimentar el favor y la gracia mía. Me dice el Señor, he puesto sobre sus lomos a una generación. He puesto sobre sus lomos a una generación. Me dice el Señor, yo he levantado a Eduardo ahí donde mucha gente no lo veía, donde mucha gente no daba un beso por él. Yo lo he levantado. Y me dice el Señor, yo también te levanto a ti, Eloísa. Me dice el Padre, a partir de ahora viene un nuevo tiempo para su casa. Tú eres el fruto de la generación de tus padres, en el nombre poderoso de Jesús. Me dice el Señor, viene esa nueva temporada. Lema Shema Nama Hanama Hayama. Tienen que saber que de sus lomos se va a levantar esa generación. Y míreme acá, porque a partir de ahora, lo que un día les hizo falta, ahora les va a sobrar. Me dice el Señor, yo soy el proveedor de su casa, yo soy el proveedor de su vida. Prepárense, porque Dios le va a proveer de lo que... Manso toroboshe katarabakaya mahanayama. Elima nosto ni mahanandare toroboshena mahanayama. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lepa kutana manso torobosheni mahanayama. Le katananso ni mahanana mahanayama. Sabe, yo veo como Cristian lebros etika darabakatarabakayama. El endori mahananso li mahanandore. En el nombre de Jesús de Nazaret. Me dice el Señor, a partir de ahora hay cosas que van a empezar a cambiar. A partir de ahora yo voy a cambiar tu manera de pensar y tu forma de ver las cosas. Me dice el Señor, dile a Cristian que yo soy su padre. Me dice el Señor, dile a Cristian que yo voy a ser el proveedor de todas sus cosas. Yo voy a ser el proveedor de todo lo que le haga falta. Me dice el Señor, a partir de ahora tendrás que saber que dentro de ti hay un hombre de negocios, pero también hay un hombre que va a llevar una palabra y que va a marcar a una generación de jóvenes. En el nombre poderoso de Jesús, alguien tendría que adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Alguien está acá todavía. Yo no sé si le vengo a hablar a la iglesia correcta, pero alguien tendrá que saber que Dios va a levantar una generación de carácter y formación. Le manso toni mahana mahana yamahayama. Me dice el Señor, viene el tiempo. Yo voy a levantar de la casa de los Heredias. Yo voy a levantar a la familia de los Heredias. Me dice el Padre, a partir de ahora viene un tiempo nuevo. La casa de los Heredias. Yo he levantado pastores en la casa, en la familia de los Heredias. Pero también me dice el Señor,
Dile a Salvador que las tinieblas se levantaron para golpear su casa, para golpear su salud. Pero me dice el Padre, dile que yo soy escudo alrededor de él. Yo traigo protección, yo traigo cuidado. Tienes que saber que veo dardos que Satanás ha estado enviando a tu salud, ha estado enviando a tu casa. Pero me dice el Señor, a partir de ahora se rompe toda maldición en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien adora al Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo no sé si le vine a hablar a la gente violenta que diga: soy el próximo en ser enviado. Vamos, alguien aplauda al Rey, por favor. Vamos, ponte de pie. Tengo unos 5 minutos más. Ponte de pie ahí. Y yo no sé a quién le vine a hablar, pero ahí donde tú estás, yo quiero que tú hagas un compromiso con el Señor. Y dile: yo quiero ser formado. Dile: no me quiero mover por emoción. Quiero que tu espíritu sea quien me guíe. Quiero que tu espíritu sea quien me lleve a donde tú me quieres llevar. Quiero que tu espíritu sea quien me gobierne. Quiero que tu espíritu sea quien me dimensione. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Levanta tus manos. Ahí donde tú estás, ve con ellos. Levanta tus manos y dile: quiero caminar, pero quiero ser formado. Dile: no quiero cometer errores que me marquen. No quiero cometer errores de esos errores que lastiman. No quiero cometer errores. Mucha gente le costó trabajo por creer en el llamado que Dios te hizo. Mucha gente le costó trabajo creer en el pastorado que Dios te entregó. Pero me dice el Señor: tienes que saber que yo fui el que te llamé. Yo fui el que te puse. Me dice el Señor: tienes que saber que yo te escogí. Yo fui. Te ha dejado formar, porque he tratado con tu carácter y he tratado en diferentes áreas. Pero llegó el tiempo de dar los frutos que nos habían dado. Y cuando todo se estaba secando, me dice el Señor: yo te puse a él. Alguien aplauda al Rey. Yo sé lo que el Señor está hablando ahí con ellos.
Yo sé lo que el Señor está hablando ahí con ellos. Yo sé lo que Dios está haciendo con ellos ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ven. No te lo voy a regalar, porque este es un regalo de mi esposa. Pero quiero hacer algo simbólico de lo que Dios me ha dado. Llevarás buenas noticias. Donde te pares llevarás buenas noticias. No serás copia de nadie. Me dice el Señor, el manto profético que yo he depositado sobre él va a empezar a agudizarse. Vas a empezar a fluir. Me dice el Señor, serás profeta de congregaciones, pero también tendrás el oído sensible para poder profetizar. Y me dice el Señor, tendrás que saber que esta nueva generación conocerá gente apasionada por mi presencia y por mi gracia. Me dice el Padre, los mismos ataques que un día llegaron son la plataforma que te estaban formando para donde yo te voy a llevar. Me dice el Señor, esos momentos donde tú pensaste que no había principio ni había final a la historia tuya, me dice el Señor, tendrás que saber que yo te voy a llevar, te voy a llevar. Y me dice el Padre, escucha esto que te voy a hablar. Tendrás que conseguirte una agenda, tendrás que conseguirte algo, porque vas a notar, escucha, ahí está el de testigo. Y Dios vive Dios que no te estoy hablando por emoción. Consigue agenda que la gente conocerá y conocerá de los avivadores de esta tierra. Y entonces me dice el Señor, la gente preguntará, pero no va a preguntar por el pastor. La gente preguntará por el profeta Saraín. En el nombre de Jesús, como autoridad, como hombre de autoridad que camina bajo autoridad, yo estoy viendo no a un joven cualquiera, estoy viendo a un profeta. Los profetas, vemos a los profetas. En el nombre de Jesús, de lo que tengo, yo te doy hoy. En el nombre que es sobre todo nombre. Profetiza y no te guardes las palabras. Profetiza. Le maneja nada más catarabacayama. Profetízalo en el nombre de Jesús. Me dice el Señor, habla la vida de Carlos y empieza, escucha esto, empieza a tener esos momentos de secreto con Dios. Me dice el Señor, habla la vida de Carlos y dile que a partir de ahora vamos a tener secretos y vamos a tener intimidad, que donde Él me busque yo me voy a revelar, donde Él doble las rodillas yo voy a ser sensible y Él va a ser sensible a mi espíritu. Me dice el Padre, a partir de ahora vas a empezar a escuchar, vas a empezar a discernir, y cuando tú disiernas eso, entonces te acordarás de esta palabra, porque dice el Señor, te voy a preparar, te voy a formar y voy a usar tus manos y voy a usar tu boca para que una generación pueda escuchar la palabra que tú cargas. En el nombre poderoso de Jesús, tendrás que saber que lo que Dios depositó sobre ti, nada ni nadie te lo va a quitar. Alguien adora al Rey de Reyes, Señor de Señores. Nos vamos. Me queda 2 minutos. Ahí donde está, levanta su mano. Diga, soy el próximo en ser enviado. Soy el próximo. Soy el próximo. Dios me va a enviar, pero me voy a dejar formar por mis autoridades, por mis pastores, por mi gobierno y mis padres espirituales. Porque de nada sirve que usted sea el mejor profeta si no sabe caminar bajo autoridad. De nada sirve que lo conozca la gente si no lo conocen en su casa. Ahí donde usted está, levante su mano.
Y dígale: Señor, soy el próximo. Soy el próximo. Soy el próximo. En el nombre de Jesús. Vamos ahí donde estás. Levanta tu mano y adora al Padre. Dile: Señor, estoy listo para mi nueva temporada, donde voy a ver tu mano de poder, tu mano de gracia y tu mano de favor. Yo no sé si alguien le puede regalar el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores.